Habían pasado solo 3 horas desde que mi yerno se fue de viaje de negocios, cuando mi nieta llegó a casa de la escuela, con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas me susurró: Ana abuela, sácame de aquí, tengo miedo, doble comillas, punto de papá. Cuando llegamos a mi casa, me dio una grabación. Cuando la escuché, me dolieron las piernas. Resulta que todo este tiempo, yerno, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta y suscríbete en el canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde escuchan mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Caminaba por la misma calle adoquinada de siempre, con la pesada cesta de la compra en la mano apenas las 9:00 de la mañana, y el sol ya empezaba a caer con fuerza, haciéndome sudar la frente. Iba a la casa de Emily, mi hija, que vive a solo 3 cuadras de la mía. La puerta de madera de su casa crujió un poco. Poco después de abrirla, la casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del ventilador de techo. Daniel, su yerno, estaba de pie en medio de la sala de estar, con su impecable traje de negocios y su cabello perfectamente peinado. Su familiar maleta negra estaba junto al sofá, como si estuviera lista para irse. Me miró y me dio una de esas o en risas forzadas que nunca me parecieron sinceras. Linda, por favor, cuida de voy a casa y recoger a Sara estos días. Me voy de viaje de negocio. Seguro que tardaré unos días en volver, dijo. Lo dijo con una prisa que delataba su deseo de terminar la conversación. Asentí, ya acostumbrado a esta escena. Daniel viajaba a menudo por trabajo, y como Emily estaba absorta en sus responsabilidades, a menudo dejaban a Sarah, mi nieta pequeña, sola en casa. Sarah tiene solo 10 años. Es hija de Emily y Michael, su primer mi esposo. Estoy seguro de que para entonces ya se había ido temprano a la escuela, como todos los días. Le hice un par de preguntas. Sobre lo que le dejaría de comer a Sarah, y aprovechó para preguntarle por Emily, para ver si había estado menos estresado por el trabajo últimamente. Pero Daniel solo respondió con monosílabos, mirando su reloj. El taxi ya me está esperando afuera. Me voy ya, dijo mientras arrastraba la maleta, que hizo un pequeño ruido, el suelo. Lo acompañé hasta la puerta, y vi cómo el taxi desaparecía al final de la callejuela. Volvían dentro, cerré la puerta, y traté de sacarme esas ideas tontas de la cabeza. La casa estaba ordenada, pero aún así, empecé limpiando la cocina. Los platos del desayuno todavía estaban apilados en el fregadero, y había un par de camisas de cera. Lo metí todo en la cesta de la ropa. Lo recogí todo, lo metí en la lavadora y abrí las ventanas para que se aireara. Alrededor al mediodía, me senté a descansar en el sofá con un vaso de limonada. Helada me vino a la mente la imagen de Sara. Esa chica era mi mayo, era alegría, con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes. Cuando la recogí del colegio, sentí que mi alma se aligeraba. Era como si mi propia juventud regresara con cada historia que contaba Joan. Pero últimamente había notado que Sarah hablaba menos y sus sonrisas eran cada vez más escasas. Me dije a mí mismo que tal vez eran porque estaba creciendo o porque aún no se había acostumbrado a Daniel. En cualquier caso, la niña todavía amaba a Michael, su padre biológico, mucho, aunque ya no aparecía mucho en Emily y su vida. Por la tarde, llevé a mi bolsa de tela y caminé hacia la escuela primaria. La puerta de la escuela era un hervidero de actividad con padres apiñados, y el murmullo de los niños, que sonaba como una bandada de gorriones. Me quedé en una esquina, con la mirada fija en el río. De los niños salían en masa por la puerta. Los demás niños corrían y saltaban, mostrando sus calificaciones a sus padres, riendo y ch, hablando animadamente. Pero esperé y esperé, y Sarah no apareció. Yo empecé a sentir un nudo en el estómago. Me puse de puntillas, intentando ver por encima de la multitud. Finalmente, la vi salir por último. Su pesada mochila colgaba de un hombro. Tenía la cabeza gacha y caminaba tan despacio como si estuvieran cargando el mundo entero a cuestas. Sarah, grité, agitando la mano. La niña se estremeció, levantó la vista un segundo
y luego volvió a bajarla. Cuando se acercó, casi me quedé paralizado. Su carita estaba pálida, y sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Su habitual sonrisa inocente había desaparecido, y en su lugar era una expresión de agotamiento, como si intentara ocultar algo. Sentí que se me encogía el corazón aún. Dolor agudo me recorrió el pecho. Sarah, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó en la escuela?, le pregunté, tomándole la mano con voz temblorosa. Sara simplemente negó con la cabeza sin decir nada. Su manita estaba fría en la mente, a pesar del calor abrasador. John quería preguntarle más, pero al ver su mirada vacía, preferí tragarme mis preguntas. Apreté su mano con fuerza, Annie, y la llevé a la parada del autobús, cerca de la escuela. Durante todo el camino de regreso, la niña estuvo sentada cerca de mí, abrazando su mochila, sin decir una sola palabra. A todo lo que le preguntaba, solo asentía. No negó con la cabeza, con la mirada fija en el suelo del autobús. La inquietud dentro de mí creció, y creció como una pesada piedra en mi pecho. La puerta de la casa de Emily se cerró tras nosotros, y el sonido de la cerradura pareció poner fin a un día largo y angustioso. Le dije a la niña que se quitara los zapatos, tratando de mantener su voz era tranquila, pero por dentro estaba hecha un manojo de nervios. Sarah se quedó allí abrazando su mochila con fuerza, sin molestarse en levantarla. Su cabeza. Fui a la cocina, le preparé un vaso de leche tibia y lo puse delante de ella, en el comedor. Mesa de la habitación. Salía vapor de la taza, pero ella ni siquiera la tocó. Simplemente se quedó allí sentada, con la mirada perdida en el suelo, como si todo el peso del mundo recaía sobre sus delgados y pequeños hombros. Acerqué una silla y me senté a su lado. Puse la mano en el hombro y le hablé con la voz más suave que pude. Sarah, querida, dile a tu abuela lo que pasó en la escuela. ¿A alguien te hizo sentir mal? Intenté sonreír, esperando que un rostro familiar la animaría a hablar, pero Sarah simplemente negó con la cabeza, apretando los labios, y sus labios se cerraron. Sus manitas agarraron la correa de la mochila con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quise insistir, pero al ver sus ojos rojos e hinchados, me contuve. Algo andaba muy mal, lo sabía, pero no quería obligarla a hablar si no estaba lista. De repente, como si algo dentro de ella se rompiera, Sarah soltó un grito y rompió a llorar. Su grito fue agudo, como un cuchillo que me apuñalaba el corazón. Empezó a temblar, encogiéndose de hombros en sus hombros, y entre sollozos ahogados, logró decir algunas palabras entrecortadas. Abuela, sácame de aquí. Estoy tan... tenía miedo de mi papá. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra me atravesaba el alma, dejándome paralizada y sin saber qué hacer. Papá, ¿te refieres a Daniel? ¿De qué tienes miedo? Dime, mi amor. Yo intenté mantener la calma, pero mi voz ya temblaba y mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. En mi pecho. Sarah negó con la cabeza, desesperadamente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya no quiero estar aquí, abuela, por favor. Me abrazó fuerte, escondiendo su rostro en mi pecho, y sentí su cálido aliento en mi blusa. La rodeé con mis brazos, y le di palmaditas en la espalda, pero sentí que me asfixiaba. Daniel, el hombre que creía que era mi apoyo para Emily, el decente padrastro de Sarah, no podía creerlo. Pero la mirada de pánico en los ojos de Sarah no era algo una niña de 10 años podría fingir. La tranquilas. Están ahí, mi amor. Ya pasó. Tu abuela va ante, sacaré de aquí. No tengas miedo. Pero la verdad es que yo también tenía miedo. Miedo de lo que estaba a punto de hacer. A la cara era más de lo que podía soportar. No había otra opción. Decidí tomar Sarah. Llegó a mi casa, a 3 cuadras de distancia. La tomé de la mano. Le cargué su pesada mochila y salimos de la casa de Emily. Sarah caminaba a mi lado, arrastrando los pies y cabizbajo. No me atreví a preguntarle más, solo le apreté la mano. Atando
de darle un poco de seguridad. Cuando llegamos a mi casa y la vieja puerta de madera se cerró, finalmente pude dejarla. Solté un suspiro. Mi casa es pequeña pero acogedora, llena de recuerdos de los días en que David, mi esposo, aún vivía. Llevé a Sara a la sala y la senté en el sofá. Siéntate aquí, mi amor, te traeré un vasito de agua. ¿De acuerdo?, dije, forzando un tono alegre, pero Sarah seguía abrazando la mochila, sin querer soltarla. Me senté a su lado y con cuidado le quité las manos. Tranquila, Sarah, es solo que tú y yo aquí. Nadie te va a hacer nada. La chica dudó, me miró a los ojos y, con manos temblorosas, abrió la cremallera de su mochila. De adentro, sacó una pequeña grabadora negra, una vieja, de esas que parecen de juguete barato. Ella lo puso sobre la mesa de centro. Sus manos no dejaban de temblar y susurraba como si temiera que alguien más escuchara. Abuela, escucha esto. El corazón me dio un vuelco. Un mal presentimiento, me invadió por completo. Tomé la grabadora con mis dedos fríos y presioné el botón de reproducción. Hubo un zumbido, luego un clic, como una puerta que se abre, y luego la voz de Daniel, profunda, contuvo la voz con un tono frío que me heló la sangre. Sarah, estoy en casa. La voz de Sarah en la grabación sonaba débil y roto. Papá, no tengo miedo. Sentí me congela la sangre en las venas. Daniel continuó con su voz llena de presión, como una amenaza. Si le dices a tu mamá, ella te va a dejar. No quieres que tu mamá esté triste, ¿verdad? Esta es nuestro secreto. El sollozo de Sarah se escuchó como un gemido tan débil que me rompió el alma. Siguió hablando con una voz suave pero falsa que me puso los pelos de punta. Sé una buena chica. No te resistes. Si eres mala, tu mamá averigua todo y la perderás. El siguiente sonido fue el crujido de una silla y luego un grito ahogado de Sara, lleno de pánico. No, por favor, no. Temblaba de pies a cabeza. La grabadora se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa con un golpe sordo. Pero el audio continuó. La voz de Daniel se volvió más profundo, marcando cada palabra. Cállate. Si alguien se entera de esto, todos te odiarán. Dirán que eres una chica mala. La habitación pareció congelarse, pero John ya no escuchaba. La cabeza me daba vueltas y un dolor y una rabia inmensos me invadieron el pecho, como si fueran a punto para desgarrarme por dentro. Sarah rompió a llorar, escondiendo su rostro en la mesa, sus hombros temblando con cada sollozo cada vez que no hay nadie en casa. Me toca, abuela, siempre quiere tocarme en lugares que me hacen cosquillas, dijo vacilante. Le dije a mi mamá muchas veces, pero no me creí. Incluso me regañó por inventarme cosas. Corrí a abrazarla, sintiendo mi corazón fers en mil pedazos. Mi pequeña niña, susurré mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Temblando, apagué la grabadora. No pude aguantar un segundo más. Ese sonido, esa voz, eran como puñaladas una tras otra. Tengo mucho miedo, abuela. Yo ya no quiero vivir en esa casa. Solozó Sarah, con su cara enterrada en mi pecho y sus pequeñas manos aferrándose a mi blusa. La abracé, la consolé, pero estaba temblando yo mismo. El miedo, la rabia y una sensación de impotencia se mezclaban dentro de mí. Daniel, el hombre que creía decente, el que creía que le traería felicidad a Emily, resultó ser un demonio. Y Sara, mi nieta pequeña, había estado soportando todo esto sola, en la misma casa que se suponía era su lugar más seguro. Ugaran le di a Sarah un pañuelo para secarle la cara, tratando de mantener la calma. No ten miedo, mi amor. Tu abuela está aquí. No voy a dejar que nadie te haga daño, otra vez. Se lo dije, aunque en el fondo sabía que a partir de ahora nada sería sencillo. Fui a la cocina, le serví un plato de caldo caliente y se lo puse delante. Come on, Poco. Tú necesitas fuerza para poder hablar con tu abuela. Pero Sarah simplemente negó con la cabeza y se acurrucó más cerca de mí, como si solo allí se sintió segura. Me senté allí abrazándola,
viéndola dormirse lentamente por el agotamiento, con los ojos hinchados. Su pequeña mano, todavía aferrada a la grabadora, como si fuera su última pieza de evidencia. Le acaricié el cabello mientras las lágrimas caían silenciosamente. Ver a Sarah dormir con su rostro inocente, marcado por el dolor. Supe que, a partir de ese momento, la vida, para ella y para mí, ya no sería tranquilo. Cayó la noche, y mi casita se sumió en el silencio, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pared. Sarah dormía a mi lado, respirando con dificultad. Su sueño era todo menos tranquilo. Me senté en el borde de la cama acariciando suavemente su sedoso cabello. Cada mechón que se deslizaba entre mis dedos me recordaba los días en que ella era una bebé, y se acurrucaba en mis brazos pidiéndome que le contara un cuento. Pero ahora su rostro inocente estaba lleno de dolor, y sus ojos hinchados todavía reflejaba miedo. Sentía el corazón pesado, como si una roca me aplastara el pecho. Cogí el teléfono y marqué en el número de Emily, mi hija. Quería preguntarle cuándo volvería. Quería contarle todo para gritarle para que comprendiera el dolor que sufría su hija. Pero sonó el teléfono y nadie contestó. Suspiré, dejé el teléfono a un lado y me invadió una sensación de impotencia. Emily, tan ocupada con su trabajo, con sus gran proyectos, con la vida que creía feliz junto a Daniel. Pero no veía que Sarah, su propia sangre, estaba siendo destruido dentro de esa misma casa. Alrededor de las 10 de la noche, Sarah se despertó con un empezó, miró a su alrededor desorientada, con expresión de pánico, como si acabara de escapar de una pesadilla. Me abrazó fuertemente, sus temblorosas manitas aferrándose a mi ropa. Abuela, tengo miedo. Su voz era débil como la de un caballo, como si toda su energía hubiera sido drenada. Si mi padrastro regresa y se entera, te dije que me va a regañar. ¿Qué me va a hacer ahora, abuela? Cada palabra de Sarah era como una puñalada en mi corazón. Apreté sus hombros, intenté que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro hervía de rabia y dolor. No te preocupes, Sarah, estoy aquí. A nadie tiene derecho a hacerte daño nunca más. Ayudé a Sarah a incorporarse y le sequé las lágrimas con cuidado. En un rincón de la habitación, la grabadora seguía allí como un testigo silencioso y frío. Ni siquiera quería mirarla, pero Ann sabía que era lo único que demostraba que el dolor de Sarah no era un invento. Busqué una pequeña caja de metal, una de las David, mi defunto esposo, solía guardar sus pequeñas cosas. Puse la grabadora dentro y la cerré con llave en una vieja llave oxidada. Mira, le dije a Sarah, forzando una sonrisa, tu prueba está a salvo, no alguien te lo va a quitar. Sarah asintió. Su mirada parecía un poco menos asustada, pero todavía estaba pegada a mí como si yo fuera su único refugio. La llevé a la cocina y calenté el plato de caldo de pollo que sobró del por la tarde. El olor era delicioso, pero Sarah se limitó a mirarlo sin tocar la cuchara. Come un poco, Sarah, le dije. Insistió con voz suave, pero firme. Necesitas fuerza para que podamos seguir hablando. La chica dudó, tomó la cuchara, pero tan pronto como se la llevó a la boca, las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas y cayeron en el plato. Perdona, déjame, abuela, susurró con la voz entrecortada. No quería preocuparte, pero no sabía qué hacer. Sentí un nudo en la garganta, y también se me escaparon lágrimas. Le sequé la cara, y la atraje hacia mí. Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Soy yo quien te pide perdón, por no haberte dado cuenta. Por no haberte protegido antes. Le puse un pijama, uno viejo, que pertenecía a Emily, cuando era una niña, y que aún guardaba en el armario. Se acostó a mi lado, en la vieja cama de madera, donde dormíamos David y yo, juntos tantas noches. La mecí cantándole una canción en voz baja, que yo solía cantarle a Emily, cuando era pequeña. La respiración de Sarah se calmó, pero sabía que el sueño no podía aliviarla a las pesadillas que llevaba dentro. Me recosté, cerré los ojos, pero mi mente no se detenía. Viejos recuerdos volvieron, como una película en cámara lenta. Recuerdo a David, mi buen esposo, quien falleció hace más de 10 años, de forma repentina,
Durham Cerebro. Cuando vivía, esta casa siempre estaba llena de risas. En ese entonces Emily acababa de casarse con Michael, un joven trabajador y bueno, que siempre miraba a mi hija con ojos llenos de amor. Todavía recuerdo el día de la boda, Emily, radiante con un sencillo vestido blanco, y Michael, tan nervioso, le tomaba la mano delante de los invitados. Su cara estaba roja, como la de un niño de primaria. Yo estaba allí con lágrimas corriendo por mi rostro. No de tristeza, sino de felicidad, al ver que mi hija había encontrado un buen hombre. Nació Sarah, como un rayo de sol, que iluminó a nuestra familia. Recuerdo el primer día que la sostuve tan pequeña, acurrucada en mis brazos, mirándome con sus ojos redondos. David de el patio gritó desde adentro: Linda, voy a hacer una pequeña muñeca de madera para el niña para que pueda jugar. Y se puso a tallar con tanto cuidado, haciendo hermosas muñequitas, y sonrió feliz al ver Sarah. Se aferró a su don. Por las tardes, Michael llegaba a casa del trabajo, y lo primero que hacía era recoger a su hija, besarle las mejillas, mientras Emily preparaba la cena. Me sentaba y los observaba, todo el tiempo, familia unida. Y mi corazón se sentía cálido, como si estuviera disfrutando del sol. Esos fueron los días más felices, sencillos pero completo. Todo empezó a desmoronarse cuando David, mi esposo, falleció. Un derrame cerebral repentino lo arrebató de Anjo, dejando esta casita vacía, como un cascarón. Todavía recuerdo ese día cuando el médico me llamó a urgencias y me dijo con voz suave pero fría: hicimos todo lo que pudimos, señora Ann Linda. Me quedé allí sin fuerza en las piernas, viendo a David inmóvil en la cama. Su rostro bondadoso era ahora solo una sombra. No lloré en ese momento, pero cuando llegué a casa, me senté en la silla donde él siempre se sentaba y rompí a llorar. La casa que una vez estuvo llena de la risa, ahora solo tenía el tic-tac del reloj, como si contara los días de mi soledad. Emily también estaba conmocionada por la muerte de su padre. Intentó ser fuerte, pero vi la mirada vacía en sus ojos. Cada vez que entraba a la casa, a Michael no era mejor. Era un hombre bueno y trabajador que siempre quiso darles una buena vida a su esposa e hija, pero su trabajo empezó a ir mal. Un amigo cercano lo convenció de invertir en un negocio que prometía grandes ganancias. Recuerdo esa noche, cuando Emily y Sarah ya estaban dormidas. Michael estaba sentado conmigo en el patio, con los ojos llenos de preocupación. Suegra, no quiero que mi esposa e hija sufran por mi culpa. Me lo dijo con una profunda pero con voz decidida. Ann, si este negocio funciona, les daré a Emily y a Sarah una casa más grande, una vida sin preocupaciones. Le aconsejé que tuviera cuidado de no apresurarse, que la felicidad no estaba en el dinero, pero Michael era joven, lleno de ambiciones, y tal vez sentía la presión de demostrar que era el hombre de la casa. No podía culparlo, pero su corazón no estaba tranquilo. Solo un año después, todo se vino abajo. El negocio fracasó y Michael perdió todo. Las deudas lo rodeaban como una tormenta. Vi a Michael pasar de ser un joven optimista a un hombre silencioso en siempre, con una expresión seria en su rostro. Una vez lo encontré sentado en el patio con la mirada perdida, los ojos rollos. No estaba fumando. Sarah, que entonces apenas tenía 4 años, corrió, le puso una flor silvestre en la mano, con una sonrisa inocente que parecía querer consolarlo. Michael simplemente lo abrazó a la chica, se apretó contra sí misma sin decir nada, pero vi cómo le temblaban los hombros. Los cobradores empezaron llegando a la casa. Llamaron a la puerta con fuerza, sus gritos se oían por toda la calle. Los vecinos empezó a susurrar, señalando a Emily cada vez que pasaba. Vi a mi hija cada vez más cansada, tratando de encargar a toda la familia, mientras Michael se hundía en la desesperación. Una noche, Michael nos llamó a Emily y a mí a la sala, se quedó allí con los puños apretados, y dijo con voz temblorosa a Emily: no quiero que tú y Sarah sufran por mi culpa. Creo que deberíamos divorciarnos. Emily se quedó paralizada y rompió a llorar y abrazó a Michael, rogándole que se quedara. No te vayas, Michael, saldremos de esto juntos. Pero Michael solo negó con la cabeza.
con los ojos llenos de dolor. ¿No te merezco, Emily? No quiero hundirte. Amigo en Sara, demasiado joven para entender. Se quedó parada en un rincón mirando a su madre Anjora, y su papá arrastró una maleta hasta la puerta. Yo estaba allí con el corazón en la mano. Pedazos, pero no pude hacer nada. Entendí a Michael, entendí que para él, irse era la única manera de proteger a Emily y Sara del peso de las deudas. Pero ver a mi hija caí al suelo, abracé a Sara y lloré. Quería gritar que todo había sido un error. Michael se fue, tomando un pedazo del corazón de Emily y Sara con él, dejando un vacío que sabía que nunca se llenaría. Después de ese día, los cobradores dejaron de venir. Emily cortó todo contacto con Michael y se dedicó por completo a su trabajo. Ann trabajaba como loca día y noche en la oficina, como si solo el trabajo pudiera ayudarla a olvidar el dolor. Poco después, Emily recibió un aumento y luego un ascenso. Decidió llevar a Sara a alquilar un apartamento lejos de esta casa, llena de recuerdos de David y de mí. La apoyé, pero no pude evitar sentirme triste en Bay, a Sara les recogiéndola, solo ocasionalmente, para el fin de semana. En esas ocasiones, vi que Sara la extrañaba a papá, y ella me preguntaba a abuela, ¿dónde está mi papá? Viene a jugar conmigo. Yo solo podía abrazarla y mentir, diciéndole que su padre estaba ocupado, pero que vendría a visitarla pronto. Michael durante esos años vivió en silencio, trabajando incansablemente para pagar sus deudas. No venía a menudo a la casa por miedo a que los cobradores aparecía y molestaba a Emily y Sara, pero sabía que él nunca dejó de amar a Sara. Una vez lo vi parado en Helen, una esquina, lejos de la casa de Emily. Observaba a la niña jugar en el jardín. No sé eso. Simplemente se quedó allí parado. En sus ojos estaban llenos de amor y arrepentimiento. Quería llamarlo, decirle que entrara, pero me detuve por miedo a Tan, para complicar aún más las cosas. En los años posteriores a la partida de Michael, vi a Emily luchar por salir adelante, como una árbol que intentaba crecer en medio de una tormenta. Se refugió en su trabajo pasando días y noches en el estudio de arquitectura, como si solo los planos y los contratos pudieran ayudarla a olvidar el dolor de haber perdido a su padre y a su esposo. Emily ascendió rápidamente, pasando de ser solo otra empleada a una persona de confianza. Errona, a sus jefes a cargo de proyectos importantes. Me sentí orgulloso, pero también me dolió verla. Era joven. Apenas tenía 30 y tantos, pero el brillo de sus ojos había desaparecido. Sabía que Emily no solo estaba construyendo una carrera, sino que también anhelaba un nuevo hogar, un lugar donde Sara pudiera crecer. Amor, y donde ella misma dejaría de sentirse sola. Todavía iba a su casa a menudo para cuidar de Sara. En el día llegaba tarde a casa. Sara, mi nieta, ya era mayor, pero seguía siendo una niña sensible, a la que le encantaba. Ann, abrázame y cuéntame cosas de la escuela. En esos momentos, mi corazón se sentía ligero, pero no podía evitar preocuparme. Emily estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para jugar con su hija, y temía que Sara se sintiera sola en su propia casa. Intenté cocinando sus platos favoritos, contándole historias sobre su abuelo, David, pero siempre con un nudo en la garganta. Un niño necesita a su mamá, a su papá, y en ese momento Sara solo me tenía cuando Emily no estaba, y entonces apareció Daniel. Todavía recuerdo la primera vez que Emily me habló de él. En su voz sonaba emocionada, como si hubiera encontrado una luz después de tantos días oscuros. Mamá, lo conocí en la fiesta de la empresa a Emily. Me lo dijo con los ojos iluminados. Daniel es un hombre maduro, muy educado, y es muy agradable hablar con él. Él trabaja en el departamento de finanzas, y a todos les cae muy bien. Sonreí feliz por ella, pero en el fondo sentía algo. Eres Serva. Después de todo el sufrimiento con Michael, solo deseaba que Emily encontrara a alguien realmente bueno, no solo para ella, pero también para Serra. Con el tiempo, Daniel se convirtió en una presencia constante en la casa de Emily. Cada vez que venía, traía una cesta de
fruta fresca o algún regalito para Sara, un helado, una muñequita, un libro para colorear. Observé cómo Daniel le hablaba a Sara con voz suave, siempre bromeando para hacerla reír. Una vez fui a visitarlo y lo encontré cambiando una bombilla en el patio con la frente empapada de sudor. Parecía se levantó y me sonrió. No te preocupes, suegra. Las reparaciones de la casa, déjamelas a mí. Esa actitud me tranquilizó un poco. Pensé que tal vez Emily finalmente había encontrado un hombre que se preocupaba por su familia, alguien que pudiera darle la felicidad que tanto merecía. Al principio, Sara era tímida con Daniel. Ella solía esconderse detrás de mí y apenas forzaba una sonrisa cuando él le daba un regalo, pero frente a Emily y a mí, Sara parecían abrirse poco a poco, o al menos eso pensé. Una vez la vi comiendo un helado que Daniel le había dado, compré para ella, sentada en un rincón, con una sonrisa en su rostro. Me dije a mí misma que era solo cuestión de tiempo antes de que Sara se acostumbró a su padrastro. Después de todo, las niñas aún extrañaban mucho a Michael, su verdadero padre. Las pocas veces que Michael, cuando la llamaba para ver cómo estaba Sara, me lo contaba emocionada con una vocecita alegre, como la de un pajarito. No quería obligarla a olvidar a Michael, pero también esperaba que Daniel fuera un buen padre. Aunque no pudiera reemplazarlo, a la boda de Emily y Daniel fue sencilla, pero muy cálida. Recuerdo ese día Sara llevaba un vestido rosa pastel y un pequeño ramo de flores, de pie junto a su madre en la iglesia. Se veía hermosa, pero su mirada tenía un matiz de tristeza, como si intentara complacer a su madre. Emily, en cambio, estaba radiante, su sonrisa brillaba con la misma intensidad que el día en que se casó con Michael. Estaba sentado en uno de los bancos, con lágrimas en los ojos en mis mejillas, no de tristeza, sino de esperanza. Oré en silencio, pidiendo que esto fuera un nuevo comienzo para mi hija, para Sara, para toda nuestra familia. Daniel, con su educado heredero y su confianza, su sonrisa, me hizo creer que traería paz a la vida de Emily y su hija. Después de la boda, Daniel Semura entró en casa de Emily. Se comportó como un hombre trabajador. Llevó a Sara a la escuela y a menudo pasaba por mi casa a saludar a Anne, e incluso arregló la puerta de madera de la cocina de Emily, que siempre crujía. Lo veía como detallista, atento, y empecé a pensar que me había preocupado en vano. Una vez Daniel me trajo un tarro de miel, diciendo que la había comprado en su ciudad natal, y sabía que me gustaba. Cuídese, señora linda, me dijo con tono sincero. Le di las gracias, sintiendo un alivio en mi corazón. Quizás pensé que Daniel era realmente un buen hombre, pero Emily estaba cada vez más ocupada. Tomó en proyectos más grandes, salía temprano y regresaba muy tarde a veces, incluso quedándose en la oficina los fines de semana. Daniel, por su parte, empezó a viajar mucho por trabajo, dejando a Sara sola en casa con más frecuencia. Empecé a preocuparme, tenía miedo de que la niña se sintiera sola. Un día, Emily me llamó. Su voz sonaba: estoy agotada. Mamá, estoy desbordada de trabajo. No puedo estar apegada a Sara todo el tiempo. ¿Podrías venir a cuidarla durante el día? Escuché su voz y sentí una mezcla de lástima y tristeza. Por supuesto, querida, no te preocupes. Yo cuidaré de Sara, respondí sin dudarlo. Yo amaba a Emily, pero amaba más a Sara. Una niña de 10 años, por muy fuerte que sea, necesita cuidados y amor. Desde entonces, al día siguiente, se formó una nueva rutina. Temprano por la mañana, iba a casa de Emily, preparaba el desayuno de Sara, y Anne la llevaba a la escuela. Por la tarde la recogía, le preparaba el almuerzo, y le preguntaba cómo había estado su día. Por la noche, regresaría a mi casa con el corazón contento por haber estado con Sara, pero también con el corazón pesado, al ver que ella hablaba menos cada día. Había días en que notaba que Sara forzaba una sonrisa, y su mirada se desviaba. Cuando yo mencionó a Daniel. ¿Te diviertes con tu padrastro?, le preguntaba, tratando de sonar despreocupado. Sara simplemente negaba con la cabeza y susurraba: todo está bien, abuela. Sentí un nudo en la garganta, pero no me atreví a insistir.
Me dije que tal vez aún no estaba acostumbrada a Daniel, sobre todo porque todavía extrañé mucho a Michael. Esta noche, después de que se supiera la verdad, apenas pude dormir. Tenía los ojos irritados, pero el sueño no venía. La grabación de la voz de Daniel seguía sonando en mi cabeza. Cada resfriado, palabra, cada sollozo de Sara, eran como puñaladas en mi corazón. Estaba acostado junto a mi nieta, al ver su rostro inocente atrapado en un sueño inquieto, y sentí mi alma colgando de un hilo. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Llevé a Sara a la escuela como cualquier otro día. La niña se quedó callada, sin decir nada. Cualquier cosa, solo apretando mi mano todo el tiempo. Le sonreí, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro sabía que me estaba preparando para una batalla. La grabadora estaba en mi vieja bolsa de tela, como una bomba de relojería. Dejé a Sara en su ula, viéndola caminar lentamente, con su pesada mochila, haciendo que un hombro esté más bajo que el otro. Pórtate bien, mi amor, dije, forzando una voz dulce. Sarah solo asintió, con la mirada aún llena de angustia. Me di la vuelta con el corazón en la mano en pedazos, y me prometí a mí mismo que hoy enfrentaría a Emily, incluso si eso significaba destruir lo que quedaba de nuestra familia. Emily no llegó a casa hasta tarde. Decidí quedarme, aunque normalmente ya habría estado en mi casa a esa hora. Me senté a la mesa del comedor, agarrando mi bolsa de tela, sintiendo un fuego en el interior, pero intentando mantener la calma. Cuando Emily entró, vi que estaba agotada y con ojeras en ojos. Rápidamente, se quitó los tacones y tiró el bolso en el sofá. Mamá, ¿tú aún no te has ido? Preguntó. Su voz sonaba sorprendida, pero no pudo ocultarlo en su cansancio. No respondí de inmediato. Simplemente me levanté y señalé una silla. Siéntate, Emily. Necesito hablar contigo. Sarah estaba sentada a mi lado, en silencio, abrazando su mochila con la cabeza gacha. Saqué la grabadora de mi bolso, la puse sobre la mesa y, temblando, con los dedos, presionó el botón de reproducción. Se escuchó un zumbido y luego la voz de Daniel, fría y aterradora. Sara, ya estoy en casa. La voz de Sara, entre sollozos, respondió en la grabación. Papá, no, tengo miedo. Y entonces, la voz amenazante de Daniel. Si le dices a tu mamá, ella te va a dejar. Este es nuestro secreto. Cada palabra fue como una puñalada, no solo para Amber, como Emily se quedó paralizada, con los ojos abiertos, aferrándose al borde de la mesa. Pero entonces, como si no quisiera creerlo, Emily frunció el ceño y lo descartó con un gesto de la mano. Imposible. Esto es una invención. Sarah, odias a tu padrastro y por eso inventaste todo esto, ¿verdad? Su voz era áspera, como si ella estuviera tratando de negar la verdad delante de ella. La miré con incredulidad. Emily, casi, Legrite, ella, mi voz temblando de rabia. No oís eso. Es la voz de Daniel. ¿Es una niña de 10 años? ¿Cómo está? ¿Vas a inventar algo así? Señalé la grabadora, con la mano temblorosa, sintiendo la sangre hirviendo. Emily se puso roja, se levantó bruscamente, y su voz se convirtió en un grito. Entonces, explícamelo. ¿Cómo sabría una chica cómo grabar algo así? Sarah siempre está pidiendo ir con Michael. Estoy seguro de que la convenció. Michael es tan celoso de Daniel. Quiere destruir esta familia. Incluso antes de casarme con Daniel, Michael me llamaba para reconciliarme, chismear y hablar mal de él. Me quedé paralizada y le pregunté, ¿qué te dijo Michael sobre Daniel o Emily? Furious me dijo que desde que Daniel empezó a frecuentar la casa, Michael Javiala llamó para contarle que un ex compañero de trabajo de Daniel le había advertido que no era una buena persona, que tenía un pasado turbio. Michael está celoso porque recuperé la felicidad, gritó Emily. Quiere arruinar a mi familia, y por eso usó a Sarah para hacer esto. Contuve mi ira y me volví hacia Sarah. La niña temblaba. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y sus manitas se aferraban a mi brazo. Te lo dije, abuela,
Sarah sollozó con la voz quebrada. Ya le había contado a mi mamá muchas veces, pero ella nunca me creyó. Su llanto me rompió el alma. La abracé tan fuertemente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. No tengas miedo, mi amor. Estoy aquí, susurré, pero mis ojos todavía estaban fijos en Emily, como si quisieran quemar su ceguera con mi mirada. Emily se levantó de un salto, con las manos temblorosas, y señaló a Sarah. Sin duda era Michael. Siempre ha querido ponerla en mi contra. Quiere que odie a Daniel. Su voz se quebró como si intentara convencerse a sí misma. No pude soportarlo más. Golpeé la mesa con fuerza y grité a Emily. ¿Estás tan ciega? No puedo ver cómo está sufriendo tu propia hija. El golpe resonó en la habitación, haciéndola temblar. La atmósfera se volvió tan tenso que era difícil respirar. Solo se oía el sollozo ahogado de Sarah, un sonido pequeño pero agudo, como una súplica de ayuda. La abracé fuerte, mirando directamente a los ojos de Emily. Sentí una furia inmensa, pero también un profundo dolor. Emily, mi hija, la que crié y amada toda mi vida, ahora eligió creerle a un hombre en lugar de a su propia hija. Escúchame con atención, Emily, dije a mi voz baja pero firme. Esto no es una invención, es el dolor de Sarah, y si no le crees, la protegeré yo mismo. Apreté la mano de Sarah, sintiendo su leve calor como un recordatorio de que no podía dejarla sola, ni un segundo más. La cocina de la casa de Emily se sentía pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso. Después, dan discusión. Emily estaba de pie, con los brazos cruzados, la cara roja y la respiración agitada, como si luchara por contener su ira o su propia confusión. Yo seguía sentado junto a Sarah, dándole palmaditas suaves en la espalda, sintiendo su pequeño cuerpo todavía temblando bajo mi mano. Los sollozos de Sarah eran como puñaladas en mi corazón, llenándome con dolor y rabia. Respiré hondo, miré los ojos hinchados de Sarah y le preguntó, con la mayor dulzura posible, andaime la verdad, mi amor. ¿Dónde conseguiste esa grabadora? Necesitaba saberlo, no porque dudara de ella, sino para entenderlo todo y estar segura de que tenía toda la verdad en mis manos. Sarah dudó, sus manitas jugueteaban con la correa de su mochila, cabizbaja. De repente, rompió a llorar con más fuerza. Su grito resonó en la silenciosa cocina como si estuviera rompiéndolo todo. Abuela, sollozó con la voz entrecortada. Hace unas semanas, cuando vi a mi papá, estaba llorando. Solo me atreví a decirle que mi padrastro me castigaba mucho, que le tenía miedo. Mi papá no me hizo más preguntas, solo me dio esta cosita. Me dijo que si alguna vez me sentía en peligro, debería presionar el botón rojo. Las palabras de Sarah me golpearon como un mazazo. Me quedé paralizado todavía abrazándola, pero mi cabeza estaba dando vueltas. Michael, el padre que se había distanciado, que había sufrido tanto para protegerlos, ¿fue él quien le dio a su hija la herramienta para defenderse? Sentí una mezcla de dolor y gratitud. Michael, aunque ya no estaba con ellos, seguía buscando una manera de proteger a su hija. Pero antes de que pudiera decir nada, Emily me interrumpió con una voz áspera, como si quisiera desahogarse en toda su ira. Fue Michael quien le enseñó a inventar todo lo que quiere para destruir esto en familia. Los ojos de Emily brillaron de furia y señaló a Sarah como si fuera la culpable de todo. Sarah, asustada, se aferró a mi blusa y sacudió la cabeza desesperadamente. No, mi papá no me lo dijo. No quería que me inventara nada. Gritó de tanto llorar. Solo Lowgrave. No quería que mi padrastro, aunque me hicieran eso nunca más. Tenía mucho miedo. Abuela. Esa abuela era como una súplica que me impidió contener las lágrimas. La abracé con más fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. No tengas miedo, Sarah, susurré con la voz entrecortada. Tu abuela te cree. No dejes que nadie te vuelva a hacer daño. Me volví hacia Emily, y la rabia dentro de mí estalló como un fuego. Emily, ¿no oyes lo que digo? La máquina grabó. Casilla Wright, señalando la pequeña grabadora sobre la mesa. La niña está llorando. ¿Qué?
¿Puede una niña actuar tan bien? ¿Crees que Sarah, una niña de 10 años, inventaría algo tan horrible solo para dañar a Daniel? No podía creer que Emily, mi hija, eligiera aliarse con un hombre en lugar de con su propia sangre. Emily aferró al borde de la mesa. Sus uñas se clavaron en la madera con tanta fuerza que oí el sonido. Miró Sarah. Sus ojos vacilaron, pero su boca permaneció obstinada. No, es todo Anne. La culpa es de Michael. Estoy segura de que él le enseñó a decir todo eso. Su voz temblaba mientras en sí estuviera intentando convencerse a sí misma más que a mí. Negué con la cabeza, incrédulo ante su ceguera. Emily, te estás engañando a ti misma, le dije en voz baja pero cortante. ¿No ves el dolor en su rostro? ¿No lo ves llorando en la grabación? Eso no es actuar. Lo ve. Sarah no pudo soportarlo más. Saltó y gritó, desesperado. Nunca me crees, te lo he dicho muchas veces, pero solo le crees a mi padrastro. A nunca me has creído. Te odio. En sus palabras fueron como un cuchillo, no solo por Emily, pero también por mí. La niña temblaba de pies a cabeza con lágrimas. Le corría por la cara y, de repente, se desplomó en mis brazos, como si se le hubieran agotado todas las fuerzas. Entré en pánico, la abrazó y la sacudió suavemente. Sarah, mi amor, despierta. Mi corazón latía con fuerza a 1000 por hora. El miedo me subía por la garganta como si fuera a ahogarme. Emily quedó paralizada con las manos temblorosas y retrocedió unos pasos, como si la hubieran abofeteado. Miró a Sarah y luego a mí. Miró con los ojos rojos, pero aún tercos. No lo sabía. Tartamudeó, perdí la voz, pero ya no tenía paciencia para escucharla. No lo sabía, le grité, y mi voz resonó en la cocina. No sabías lo que sufría tu hija. Elegiste criar Daniel. Elegiste tu orgullo en lugar de escuchar la súplica de Sarah. La abracé con fuerza, sintiendo su débil respiración, y se me rompió el corazón. Rápidamente, acosté a Sarah en el sofá. Tomé un paño húmedo para limpiarle la cara, y busqué una pequeña botella de alcohol viejo en mi bolso. Frotarle las sienes. El fuerte olor se extendió, y solo esperaba que la ayudara a reaccionar. Un momento después, sus párpados. Abrió los ojos con un parpadeo, pero su mirada seguía asustada, como si la pesadilla no la soltara. Abuela, susurró con voz débil, aferrándome a mi blusa. La abracé e intenté sonar dulce. Estoy aquí, mi amor, no estés. Tengo miedo. Me volví hacia Emily, mi hija, que estaba allí pálida y con las manos temblorosas. Si no vas a proteger a Sarah, lo haré, le dije, con la voz temblorosa de rabia. No lo harás. Ya no merezco ser su madre. Mis palabras eran como un cuchillo, afilado y despiadado. No quería lastimar a Emily, pero al ver a Sarah temblando en mis brazos, no pude perdonar su ceguera. Emily retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas, pero seguía siendo terca. Mamá, no digas eso. Es que no quería quedar mal. No quería que la gente hablara. Su voz se quebró, como si me rogara que la comprendiera. La interrumpí con una voz dura como el acero. Caramel, el orgullo no es más importante que la vida y el honor de tu hija. Señalé a Sarah con la mano temblorosa. La chica ante lo suplicó. Te lo dijo muchas veces, pero tú decidiste creerle a Daniel. A Daniel elegiste tu apariencia de felicidad en lugar de tu propia sangre. Casi cried, sin poder contenerme más. Emily se quedó allí, con los hombros caídos, pero yo ya no tenía la paciencia para consolarla. Ya había perdido a David, ya había perdido la felicidad de mi familia. No podía dejar que Sarah. Sufrí un segundo más. Sin dudarlo, saqué mi teléfono y marqué el número de Michael. Su voz ansonó al otro lado, preocupada. Suegra, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas tan de repente? Tomé una respira hondo, intentando calmar mi voz. Ven a casa de Emily ahora mismo. Es algo muy serio. Tiene que ver con Sarah. No dije más. Colgué, me levanté, sintiendo un fuego en el pecho. Michael, aunque se había distanciado, seguía siendo el padre de la niña. Sabía que Ellen no dudó en acudir
cuando supo que su hija estaba en peligro. Menos de 2 horas después, Michael apareció en el puerta. Estaba más delgado que la última vez que lo vi, con el pelo despeinado, pero su mirada era firme, como si estuviera listo, para afrontar cualquier cosa. Llevaba una carpeta bajo el brazo, pero lo que más me llamó la atención fue su expresión de contenido. Angustia, como si ya presintiera algo terrible. Tan pronto como Emily vio a Michael, ella se enfureció y le gritó: «¿Qué haces aquí? Esto ya no es asunto tuyo». Anne se paró frente a él, como si quisiera proteger su territorio. Michael se mantuvo firme, mirándola directamente a los ojos, y dije: «Marcando cada palabra, Sarah es mi hija, y tengo derecho a protegerla. Cometí el error de la dejé ir una vez, pero nunca la ignoraré cuando esté en problemas». Sus palabras sonaron como una declaración de guerra, no contra Emily, sino contra todo lo que había lastimado a Sarah. Vi que sus ojos estaban rojos, no por debilidad, sino de la rabia y el dolor de un padre. Sarah rompió a llorar, se quebró, se alejó de mis brazos y corrió a abrazar a Michael, enterrando su rostro en su pecho y diciendo entre sollozos: «Quiero ir contigo, papá. No quiero volver a esta casa. Odio a mi mamá. Odio a mí». El llanto de la niña llenó la habitación, rompiendo el aire. Michael la abrazó fuerte, le acarició el pelo y le dijo con la voz entrecortada: «Estoy aquí, Sarah. No voy a dejar que tengas miedo nunca más». Me quedé allí con lágrimas corriendo por mi rostro. Sintiendo fue un pequeño consuelo ver que Sarah había encontrado un refugio, pero al mismo tiempo me dolió ver a mi familia desintegrarse una vez más. Michael levantó la vista y me miró confundido. «No digas nada». Yo tomó la grabadora en silencio y presionó el botón de reproducción. La voz de Daniel resonó fría y aterradora. Cada palabra, Anne, fue como una puñalada. El rostro de Michael cambió rápidamente de la confusión al horror, y finalmente, enfurecido. Cuando terminó la grabación, saltó con el puño cerrado y se volvió hacia Emily, gritando tan fuerte que parecía que iba a romper algo. Puede que le haya fallado a Emily, pero nunca le di la espalda a Sarah. Tú, en cambio, la dejaste en manos de un monstruo. Las palabras de Michael fueron duras, como una bofetada directa el rostro de Emily. Sarah soltó a Michael y se quedó allí con los ojos rojos, mirando a su madre. Su voz temblaba, pero estaba lleno de resentimiento. «Mamá, lo aguanté mucho tiempo. No fue una ni dos veces. Fueron muchas veces cuando cuando estábamos solos él y yo. Tenía mucho miedo. Antes lo dije. Te rogué que me creyeras, pero solo me regañaste. Me dijiste que Anne estaba inventando, que odiaba a mi padrastro, y por eso mentía. Cada vez que hacías eso, me sentía, Anne, como si a nadie le importara». Las palabras de Sarah fueron como una inundación que arrasó con todo. La abracé, las lágrimas corrían por mi rostro. No podía contener el dolor. Michael le apretó la mano. Sus ojos también estaban rojos, como si Anne se contenía para no salir a buscar a Daniel en ese preciso instante. Emily temblaba y las lágrimas caían sin parar. Su rostro estaba pálido. Miró a Sarah, luego a mí, y balbuceó: «No, no puede ser. Soy una mala madre». Se le quebró la voz, como si la verdad finalmente hubiera vencido su ceguera. Me paré frente a ella, la miré a los ojos y le dije firmemente: «Elegiste creerle a un hombre en lugar de a tu propia hija. Eso es el peor pecado. Si no te pones del lado de Sarah hoy, entonces de ahora en adelante dejarás de ser mi hija». Mis palabras fueron como un hachazo despiadado, pero no me arrepentí. Ya había perdido demasiado, y no podía dejar que Sarah continuara. Emily rompió a llorar, cayendo al suelo, cubriéndose la cara con las manos. «Mamá, perdóname. Yo no lo sabía». Ella sollozó, pero me quedé allí abrazando a Sarah con el corazón apesadumbrado. Michael levantó a Sarah y le susurré algo al oído mientras yo observaba, sabiendo que la verdad ya no podía negarse. La habitación se quedó paralizada. Tan solo se oía el llanto de Emily, el susurro de Michael y el doloroso latido de mi corazón. Me puse de pie y dije con firmeza: «Ambos, tenemos que llevar a Sarah al hospital ahora mismo».
Necesita que la revisen. Michael asintió y contestó, ansará, inmediatamente, su mirada llena de determinación. Emily Pale simplemente nos siguió en silencio, como una sombra llena de arrepentimiento. El viaje en taxi al hospital se me hizo eterno. Sarah estaba acurrucada contra Michael con los ojos cerrados, y sus manos se aferraban a la camisa de su padre. Yo estaba a su lado intentando mantener la calma, pero sentía un nudo en el corazón. Emily estaba sentada en el asiento delantero, en silencio, con las manos fuertemente apretadas, y la mirada perdida por la ventana. Nadie dijo nada, pero el ambiente era tan pesado que me sentía asfixiado. Solo quería abrazar a Sarah y decirle que todo estaría bien. Está bien, pero sabía que las palabras de consuelo ya no eran suficientes para sanar el dolor que había soportado. En la unidad pediátrica en la sala de urgencias, nos recibió un joven médico. Tenía un rostro amable y habló con una voz suave, pero profesional. ¿Cómo está? Preguntó mientras tomaba notas y observaba a Sarah. La niña se escondió detrás de Michael, sin atreverse a mirar a su alrededor como si tenía miedo de que alguien la tocara. Me senté a su lado, le di una palmadita en la espalda y le susurré en tu abuela, está aquí, Sarah, no tengas miedo. Pero cada vez que veía sus ojos asustados, el corazón le dio un vuelco. El médico la examinó con atención, le hizo algunas preguntas, pero ella simplemente negó con la cabeza, apretados. ¿Envía a Michael apretar los puños? Como si estuviera conteniendo la ira. Después de un rato, el médico llamó a Michael y a mí al pasillo. Emily permaneció sentada, cubriéndose la cara, con los hombros temblando. La chica muestra signos de habiendo sido agredida físicamente, dijo el médico, con voz grave. Además, se encuentra en un estado de grave crisis psicológica. Necesitará tratamiento a largo plazo, tanto físico como mental. Sus palabras fueron como un cuchillo que C.O.N. firmó, mi peor temor. Sentí que mis piernas cedían, pero Michael me sostuvo. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. Gracias, doctor, dijo con la voz entrecortada. Haremos todo lo necesario para ayudarla. Cuando volvimos a la habitación, Emily se levantó de un salto y rompió a llorar. Dios mío, Sarah, murmuró, como si finalmente la verdad hubiera aplastado su ceguera. No dije nada, solo la miré, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. El doctor nos preguntó más sobre lo sucedido, y yo, sin dudarlo, saqué la grabadora y se la di. Escuche esto, le dije con voz temblorosa. Cuando la voz de Daniel resonó fríamente y aterrador, el doctor frunció el ceño y comenzó a escribir más rápido. Al final de la grabación, nos miró y dijo, con seriedad, esto es muy serio. Yo le sugerimos que se comunique con las autoridades inmediatamente. No lo pensamos dos veces, y fuimos a la comisaría cerca del hospital. El ambiente en la fiscalía era serio. Olía a viejo café y periódicos. Un oficial llevó a Sarah a una habitación privada, junto con un asistente social, trabajadora para calmarla y hablar con ella. Sarah me apretó la mano antes de apartar su mirada, rogándome que no me fuera. Aquí estaré, Sarah, le dije, forzando una sonrisa. No tengas más miedo. Pero cuando la puerta se cerró, sentí que se me encogía el corazón. Michael, Emily y yo dimos nuestras declaraciones, una por una. Conté todo, desde cuando Sarah llegó con los ojos rojos, hasta la horrible grabación. Michael agregó su voz llena de furia, como le había dado a Sarah la grabadora para protegerse. Emily se sentó en silencio, solo asintiendo cuando le preguntaron sus preguntas, mientras las lágrimas caían sin hacer ruido. Cuando reprodujeron la grabación en la sala de pruebas, los oficiales se miraron con gravedad. Un comandante, un hombre alto y corpulento, asintió actuaremos de inmediato. Este sujeto es demasiado peligroso. No puede estar en la calle ni un día más. Sus palabras fueron un rayo de esperanza, pero también me dieron escalofríos. Daniel, el hombre en quien había confiado, ahora era un peligro que no podía haber previsto. Al oír eso, Emily se desplomó en su silla,
cubriéndose la cara y susurrando: Dios mío, qué ciega estaba. Lloró, pero ya no tenía la fuerza para consolarla. Solo quería que Sarah estuviera a salvo para sanar. La policía planeaban arrestar a Daniel esa misma noche, tan pronto como regresara de su viaje de negocio. También colocaron una patrulla .af fuera de la casa de Emily por si aparecía de repente. Muy tarde en la noche, regresamos a mi casa. Sarah se quedó dormida en el sofá, con la frente aún cubierta de sudor frío. La tapé con una manta y me senté junto a ella con los ojos rojos. Al verla allí tan pequeña y frágil, no pude contener las lágrimas. No merecías pasar por esto, susurré, acariciándole el pelo. Michael estaba sentado en un rincón, sin apartar la vista de Sarah, como si temiera que ella desapareciera si dejaba de mirarla. Emily fue a la cocina, en silencio, a lavar los platos, pero sabía que no estaba concentrada. Su rostro era la viva imagen de Anne. Estaba triste y le temblaban las manos al sostener los platos. Finalmente se volvió hacia mí y me dijo, en voz baja: mamá, perdóname. No le creí a Sarah. La miré con el corazón apesadumbrado. Quería abrazarla, le dije que lo entendía, pero no podía. Tienes que pedírselo a Sarah, no a mí, respondí con voz áspera. Eso no ocultó mi dolor. Emily bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron al suelo. Sabía que lo sentía, pero también sabía que la herida en el corazón de Sarah no sería fácil de sanar. Alrededor de las 11 anoche, sonó mi teléfono. Una voz masculina profunda sonó al otro lado, breve, pero clara. Señora Linda, ya detuve a Daniel en el aeropuerto. Solté un suspiro, pero mi corazón seguía latiendo como si acabara de despertar de una pesadilla. Goldweimer es Sarah, que dormía profundamente en el sofá, con su carita, aún con un rastro de sudor frío. La arropé mientras me senté a su lado y sentí una mezcla de alivio y pesadez. La justicia estaba en camino, pero las heridas en el alma de Sarah necesitaban mucho más que una sentencia para sanar. A la mañana siguiente, la noticia de Daniel se extendió como la pólvora. Las noticias de la mañana, mostró su foto esposado, con la cabeza gacha y el cabello despeinado sin rastro de la apariencia educada que yo había. Las redes sociales estallaron con publicaciones de indignación y comentarios, exigiendo justicia para Sarah. Los periódicos lo llamaron el diablo con traje, y cada palabra fue como una puñalada a la confianza que una vez tuve en él. Me senté frente al televisor, con los puños apretados, sintiendo una mezcla de satisfacción y dolor. Satisfacción porque Daniel no pudo escapar, pero dolor por todo lo que Sarah había hecho. Tuve que sufrir. El día del primer juicio llegó como un torbellino. Me senté en la primera fila y sentí que se me hundía el corazón cuando vi entrar a Daniel con el uniforme naranja de la prisión, desaliñado y con la cabeza gacha, como si quisiera esconderse de todas las miradas. El hombre que una vez pensé que sería un refugio para Emily, ahora era solo una sombra culpable. Emily estaba sentada a mi lado, sin atreverse a levantar la vista, con las manos entrelazadas y las lágrimas cayendo en silencio. No la miré, no por enojo, sino porque no quería que mis emociones me debilitaran. Hoy era para Sarah y yo tuvimos que ser fuertes. Por suerte, a Sarah se le permitió no enfrentarlo directamente. En cambio, la grabación y el informe médico se presentaron ante el tribunal. Cuando la voz de Daniel resonó en la sala, fría y aterradora, todos se quedaron paralizados. Oí los murmullos de la gente, los jadeos de indignación, el informe médico, con los detalles sobre el estado físico y psicológico de Sarah. Me hizo morderme el labio para no llorando. Emily no pudo contenerse y rompió a sollozar, pero yo solo apreté su mano sin decir nada. Sabía que Emily estaba pagando el precio de su ceguera, pero no era el momento para reproches. Cuando se dictó la sentencia, una sentencia muy dura, toda la sala aplaudió. Daniel fue encontrado culpable y sabía que se había hecho justicia. Pero cuando lo sacaron del juzgado, la multitud afuera lo atacó. Lanzaron huevos, verduras, podridas,
e incluso basura. Le gritaron con voces llenas de odio. «¡Paga por lo que lo hiciste, demonio!». Me quedé allí mirando esa escena, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Daniel estaba recibiendo lo que merecía. Por tristeza, porque nada de eso borraría los días oscuros que vivió Sara. Emily se convirtió en el centro de las críticas. Después del juicio, a los periódicos la llamaban la madre ciega. Los vecinos susurraban e incluso la evitaban en la calle. Una vez oí en La señora Rose, y mi vecina de toda la vida, le susurra a otra persona: «¿Cómo es posible que una madre no le crea a su hija y la deja sufrir así?». Quise defender a Emily y decir que Anne también había sido víctima de su propia ceguera, pero no pude. Emily aceptó todo en silencio, como si eran el precio que tenía que pagar. «Mamá, me lo merezco», me dijo una vez, con la voz llena de arrepentimiento. Simplemente asentí sin responder, porque sabía que solo el tiempo y sus acciones podrían repararla en error. Sarah se mudó conmigo. Mi pequeña casa, que se sentía tan vacía desde entonces David murió, y ahora estaba lleno de nuevo con su voz. Intenté crear un espacio seguro para ella, un lugar donde pudiera sonreír sin miedo. Poco después, un psicólogo me contactó y me ofreció ayudar a Sarah gratis. Me conmovió su historia. «La niña necesita sanar», me dijo con voz cálida. Acepté de inmediato, agradecida de que aún hubiera gente buena dispuesta a ayudar. Poco a poco Sarah empezó a abrirse. Regresé a la escuela y vi que su sonrisa regresaba. Aunque todavía era frágil, sus maestros y compañeros de clase estaban maravilloso. La animaron, le regalaron flores de papel, se las hicieron a sí mismas con mensajes sencillos como: «Sara, tú eres ... y fuerte». O «Sigue así, estamos aquí, contigo». Cada vez que Sarah venía a casa con una de esas flores, vi cómo sus ojos se iluminaban como pequeños rayos de él. Sol se filtraba en su corazón. Michael, después de pagar todas sus deudas, visitaba a Sarah con frecuencia. La llevé al parque, cocinamos juntos, comidas sencillas, pero llenas de risas. Sarah se aferró a su papá como antes, emocionada, contándole cosas sobre la escuela, sobre su nueva maestra o el chico que se sentaba a su lado. Al verlos juntos, sentí mi descanso del alma, como si un trocito de la antigua felicidad volviera. Michael también había cambiado, ya no era él, el hombre silencioso y arrepentido de antes. «Suegra, no voy a dejar que Sarah sufra nunca más», me dijo, aún una vez, con voz firme. Asentí, sabiendo que intentaba enmendar los errores del pasado. Emily, que ahora vivía sola, iba a trabajar en silencio y venía a visitar a Sarah los fines de semana. Ella aprendió a ser paciente, ya no era tan terca como antes, pero Sarah seguía siendo reservada, y en su mirada todavía estaba lejos cuando vio a su madre. Una vez, Emily le trajo un pastel, su favorito, y le dijo tímidamente: «Yo lo hice para ti. ¿Quieres probarlo?». Sarah asintió, pero no sonrió. Ella solo tomó un trozo y comió lentamente. Sabía que la herida en su corazón no era fácil de sanar, pero al menos vi que ella no evitaba a su madre por completo. Una tarde, estaba sentado en el patio viendo a Sarah correr detrás de unos pajaritos, y su risa cristalina sonaba como pequeñas campanillas en el atardecer. Sentí una paz inmensa, pero también me recordé a mí mismo que solo cuando creemos en la voz de un niño podemos realmente salvarlos de la oscuridad. Estaba a punto de perder a Sarah, a punto de dejarla hundirse en el dolor, aunque nadie la escuchó. Pero ahora, al verla reír, supe que había cumplido la promesa que le hice a ella, a David y a yo mismo. Aunque el camino por delante era largo, siempre estaría aquí para proteger a Sarah, para que pudiera encontrar la luz en su vida de nuevo. He pasado por todo, desde el dolor hasta la furia. Y ahora que miro hacia atrás, solo quiero decirles a todos una cosa: nunca subestimé la voz de un niño. Su miedo, sus lágrimas y sus súplicas nunca son inventos,
para molestar a los adultos. Vi a Monsieur, propia nieta, se derrumba de dolor por la ceguera y el egoísmo de las personas que deberían haberla protegido. Ella, pero, al final, la justicia llegó. Ese demonio disfrazado de padrastro tuvo que pagaré un alto precio ante la ley y mi hija tendrá que vivir el resto de su vida con arrepentimiento. El mensaje que quiero, para terminar con esta historia, el verdadero amor no se trata de proteger el orgullo ni la reputación, sino de proteger la seguridad y la dignidad de nuestros seres queridos, especialmente los niños, y para aquellos con un corazón malvado como Daniels, el único fin lo que merecen es el severo castigo de la sociedad y el eterno desprecio de todos. En la historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No cuentes esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres son sufriendo en silencio en su propia casa? Mip, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Eliges callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero a ver tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y hasta vi convencido de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo dos de las historias más queridas del canal. Seguro que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.